Muy buenos días para todos. Estamos dando inicio al comité GSC correspondiente al 26 de marzo de 2019, calendario económico de la jornada con cifras en Europa. Confianza del consumidor en Alemania descendió de 10.8 a 10.4. Más adelante hablaremos sobre este tema. Se publicó la cifra definitiva de crecimiento de Francia el último trimestre del 2018, crecimiento que fue del 1%, el mercado esperaba ratificarlo al 0.9%. En los Estados Unidos tendremos declaraciones de 3 miembros de la Reserva Federal, licencias e inicios de construcción de vivienda y confianza del consumidor que calcula la Conference Board. Con respecto a el Reino Unido también hablará algunos miembros del Banco Central. Más adelante hablaremos acerca de cómo viene el tema del Brexit. Y en América Latina, la medición quincenal de inflación en Brasil, la cual se aceleró del 3,73 al 4,18%. De todas maneras, recuerden que el punto medio en Brasil es del 4,5%, continúa por debajo de ese nivel objetivo de largo plazo. En México tenemos las cifras de ventas de comercio y digamos que tal vez lo que ha llamado la atención durante estas últimas horas es lo que ha venido ocurriendo en el Reino Unido. Pasando a esa parte, muy movido fue durante el fin de semana. El día domingo en horas de la mañana se tenía una editorial de un diario en el Reino Unido donde se establecía que 11 miembros del gabinete de Theresa May le estaban solicitando la renuncia a la primera ministra. Luego habló el ministro de Finanzas afirmando que la salida de la primera ministra no era la solución, pues en el Parlamento todavía no hay una posición mayoritaria para darle trámite a este tema del Brexit, es decir, continúan muy divididos en si hacer un Brexit sin acuerdo, convocar un nuevo referendo o aprobar el acuerdo que tiene la primera ministra ya negociado con la Unión Europea. Incluso el día de ayer lunes en algunos medios de prensa había una versión en la que se mencionaba que la primera ministra había puesto a disposición su cargo siempre y cuando recibiera el apoyo de los conservadores partidarios del Brexit en el Parlamento. Pero hoy vemos que hubo una serie de votaciones ayer, hoy en la madrugada en el Parlamento británico, en la que simbólicamente le retiraban de alguna manera la autonomía al gobierno para continuar haciendo la negociación del Brexit. Decimos que simbólicamente, pues estas votaciones no son vinculantes, los parlamentarios esperan que la primera ministra los escuche, pero la verdad es que aquí no se sabe muy bien qué va a pasar en las próximas jornadas. Recuerden que la Unión Europea le ha dado plazo hasta esta semana para que el Parlamento tomara una decisión, el Parlamento del Reino Unido, y en caso contrario, si no hay una decisión, el 12 de abril tomarán decisiones un poco más concluyentes. Entonces, vamos a ver cómo continúa evolucionando este tema. Mientras tanto, el presidente del Banco Central de Finlandia, que hace parte del Banco Central Europeo y es uno de los candidatos para suceder al italiano Mario Draghi en la jefatura del Banco Central Europeo, decía que el mercado estaba subestimando los riesgos del Brexit. Como bien lo veíamos la semana pasada, Goldman Sachs solo asignaba una probabilidad ahora del 15% de tener un Brexit sin acuerdo, y para ellos la mayor probabilidad es de tener un Brexit con acuerdo o incluso de un referendo que podría eliminar este riesgo de salida de este país de la Unión Europea. Entonces, digamos que estas advertencias las consideramos totalmente válidas, pues nosotros vemos que el comportamiento del mercado de capitales sigue en términos relativos de calma frente a este escenario. Y en el tema de las cifras económicas, recuerden, el viernes pasado fue una jornada muy negativa con el PMI alemán mínimos desde agosto de 2012, esa lectura de 44.7 aproximadamente había generado una sorpresa muy negativa y el día viernes tuvimos un retroceso fuerte en los mercados accionarios. Ayer tuvimos una sorpresa favorable en Alemania, pero hoy nuevamente sorpresa negativa. Ayer era la confianza empresarial, hoy tuvo que ver con la confianza de los hogares, entonces continuamos recibiendo información un poco negativa en lo que tiene que ver la mayor economía de Europa. Y el de hoy es especialmente importante, pues como ustedes bien saben, Alemania es una economía exportadora que se ha mencionado durante los últimos años, su crecimiento tiene que basarse más en el consumo interno, pero este tema de la confianza de los hogares pues no permite ser muy optimistas para el segundo trimestre de este año. Con respecto al mundo, una noticia interesante tuvo que ver con la cancelación de la reunión del BID. El BID es un banco de desarrollo que presta principalmente a países de América Latina. Son 48 países miembros del mundo, uno de ellos es China, y China no quiso reconocer
al representante que fue designado por el presidente de facto de Venezuela, Juan Guaidó, y la reunión se iba a llevar a cabo, obviamente, en China. Era la primera reunión que iba a realizar en su historia en este país. China no le dio la autorización de ingreso pues al representante de Guaidó. De esta manera, pues la cumbre o la asamblea tuvo que ser cancelada. Es la primera vez en la historia que ocurre esto. China culpa a Estados Unidos y Estados Unidos culpa a China por este tema de la reunión. Obviamente, pues a nadie parece importarle las consecuencias o los retrasos que puedan generar pues, en las decisiones de política de este Banco de Desarrollo. Y en los Estados Unidos tuvimos algunas cifras positivas durante el día viernes. Los inventarios mayoristas aumentaron 1.2% en enero. En diciembre también habían aumentado 1.1%. Las ventas de vivienda usada superaron las expectativas, se ubicaron en máximos de los últimos 11 meses. Sin embargo, al igual que en Alemania, el día viernes el PMI de Estados Unidos estuvo por debajo, sorprendió a la baja, ubicándose en 52.5 unidades. El mercado esperaba una recuperación hacia 53.6 y eso también pues colaboró para que el mercado accionario el día viernes cerrara muy negativo. Esta semana, interesante continuar haciendo seguimiento a las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China. Tenemos los emisarios de Estados Unidos viajando a Beijing. La próxima semana ya los medios oficiales controlados por el Partido Comunista en China anunciaron que una delegación de este país iba a estar en Washington el día 3 de abril. Entonces digamos que este tema de las conversaciones continúan avanzando. Sin embargo, vimos que en temas de comercio hay unas dudas adicionales. Por ejemplo, este tema del TEMEC continúa sin ser aprobado, por un lado, por el Congreso de los Estados Unidos y también está recibiendo críticas por parte de México y Canadá, que están buscando que Estados Unidos elimine los aranceles al aluminio que proviene de ambos países. Es decir, si ya tenemos, lo que dicen ambos países es que si ya tienen un acuerdo, que hace falta que sea refrendado, no ven la razón por la cual se mantengan los aranceles que implementó Estados Unidos durante el año pasado. Y una victoria política para el presidente Trump ocurrió durante el fin de semana. El fiscal especial encargado, Robert Mueller, dictaminó que no había suficiente evidencia para calificar de colusión o de algún tipo de colaboración entre el gobierno ruso y la campaña del presidente Trump para influenciar las elecciones del año 2016. Los demócratas pues no dan su brazo a torcer y están solicitando que toda la información de esta investigación sea dada a conocer tanto al Congreso como de manera pública, pero pues digamos que los abogados del presidente Trump están buscando que algo de esta información quede de todas maneras como reserva por temas de seguridad nacional. Y con respecto a América Latina, unos temas de inflación, hoy aquí hablábamos sobre el tema de Brasil que había presentado un incremento. En México la inflación se mantiene por debajo del 4%, de acuerdo a las expectativas de mercado, y de alguna manera eso consolida la expectativa a corto plazo de estabilidad de la tasa en el 8.25%, que es una tasa muy alta, la del Banco Central, y empieza a tomar forma los rumores de una posible reducción de tasas en México hacia el cierre del 2019. En Brasil, además de estos datos de inflación que hemos tenido, el Banco Central en sus minutos reconocía que la dinámica económica, si bien es cierto está en recuperación, había cerrado más débil de lo que ellos habían anticipado en el 2018 y esto de alguna manera podría prolongar por más tiempo la estabilidad de la tasa en mínimos históricos. En el caso de Brasil esa tasa mínima está cerca al 6,5%. Al mismo tiempo, el gobierno redujo sus pronósticos de crecimiento para este año del 2.5 al 2.2%. Entonces, en América Latina, al igual que en el resto del mundo, hemos tenido una ola de revisiones de crecimiento a la baja, menos en Colombia, que el gobierno ha mantenido una postura optimista muy cerca del 3.6 y el Banco Central del 3.5%. Con respecto a los mercados accionarios hoy, luego el desplome del día viernes y el descenso del día de ayer, hoy estamos viendo algo ya más de tranquilidad, algunas recuperaciones. Recuerden de todas maneras que nosotros hemos citado una divergencia entre lo que son los mercados emergentes y los mercados desarrollados con unas valorizaciones un poco más limitadas, mientras que los emergentes tenían un más espacio, teniendo en cuenta que el año pasado había sido un cierre muy negativo para estos mercados. Hoy, bien, ayer tuvimos declaraciones del presidente de Commerzbank, recuerden que están en temas de fusión con el Deutsche Bank, diciendo que ellos esperaban adelantar estas conversaciones lo más rápido posible para reducir el tema de incertidumbre de los empleados de su entidad. Y el tema de Boeing continúa siendo aprovechado ahora por Airbus, que firmó unas ventas de 300 aviones a China, calculadas en una operación total por 30 billones de euros. El día de ayer Apple lanzó su servicio de streaming de televisión,
donde tendrá contenido propio y contenido de terceros, también un servicio de noticias pagas, cerca de $10 el mes, y lanzó una tarjeta de crédito en conjunto con Goldman Sachs. Esta es la primera tarjeta que Goldman Sachs está sacando al mercado en toda su historia. Recuerden que Goldman Sachs es un banco de inversión en Estados Unidos. En Brasil hay un tema de preocupación por el tema político, nosotros lo mencionamos el día viernes por este tema de la prisión preventiva en contra del expresidente Temer. Durante el fin de semana se conoció que un juez había otorgado la libertad considerando que no había riesgo de que de alguna manera Temer pudiera influenciar en la investigación, pero pues digamos que esto, como manifestamos el día viernes, estaba generando dudas acerca del trámite de la reforma pensional, fundamental para corregir ese déficit fiscal que está enfrentando Brasil durante los últimos años. Eso es todo por ahora, los dejamos con Raúl. En cuanto al comportamiento del Colcap en la jornada de ayer, ese se mantuvo relativamente el estándar en en la jornada del día de ayer se mantuvo relativamente estable, se mantuvo flat, teniendo en cuenta que una un menor temor de una aceleración económica mundial, luego de darse a conocer la confianza al consumidor alemana del día de ayer. En la jornada del día de hoy, los futuros se valorizan levemente, en un entorno de menor aversión al riesgo, recupera los 2.800 puntos puntualmente para el S&P, avanzando alrededor del 0.5%. Principalmente el mercado se mantiene en la jornada del día de hoy a la espera de los movimientos de los tesoros por parte de la Fed. En cuanto al comportamiento de resultados a lo corrido de lo que llevamos del trimestre, han reportado 11 compañías donde el 90% han superado las expectativas en utilidad, pero tan solo el 50% en ventas. Ahora, al día de hoy no hay reportes relevantes. En cuanto al comportamiento del dólar, el dólar se fortalece levemente en la jornada del día de hoy, medio en un entorno de mayor calma en los mercados. La libra esterlina se fortalece a la espera de nuevas alternativas para buscar un nuevo acuerdo Brexit por parte del Parlamento, buscando como tal que May flexibilice el plan actual acordado. El euro se debilita y pierde lo ganado en la jornada del día de ayer, luego que se diera a conocer la confianza eh, al consumidor de Alemania, el cual fue inferior a lo estimado por el mercado. El dato fue de 10.4 contra un 10.8 esperado por el mercado. El yen se debilita, luego que la inflación fue inferior al dato anterior, fue del 0.4% contra un 0.5%, y el índice de VIX corrige parte de lo ganado, dando señales de un entorno de menor aversión al riesgo. Eso fue todo por el mercado de divisas. Los dejo con el mercado de commodities con Daniel. A pesar de todas estas tensiones que hemos estado observando en los mercados por las cifras de los PMIs en Europa, en Estados Unidos el tema del petróleo se ha mantenido estable cerca de los máximos de este año. De hecho, en este momento está superando nuevamente los $60 para el barril WTI. De acuerdo a Reuters, BP y Shell son las compañías que más se han beneficiado por las sanciones a Venezuela. Durante el año 2018, 10% del crudo pesado importado a Estados Unidos provenía de Venezuela. Recuerden que las refinerías de Estados Unidos están de alguna manera estructuradas para procesar este tipo de crudo, que en teoría es más barato en el mercado, y por eso pues hubo ese auge de esas refinerías. Durante este año solamente cerca del 5% de lo que se produce en Estados Unidos es crudo pesado, y por eso la importancia de este tipo de producto. Recuerden que desde que comenzó este tema de las sanciones a Venezuela habíamos nosotros afirmado que se estaba reduciendo los spreads de varios crudos de la región. Shell y BP son los principales suministradores desde el punto de vista del Golfo de México, y en Colombia Ecopetrol pues se ha visto beneficiado por esta reducción durante el primer trimestre. Recuerde que en algún momento hablamos del crudo Castilla, que durante el 2018 el spread frente al crudo liviano era de $10 y que este año había descendido a $4, sin necesidad de que se hubiera presentado incrementos en el precio del petróleo. Ya Ecopetrol estaba siendo beneficiado por este recorte del margen. Y hoy nuevamente tenemos problemas de suministro de energía en Venezuela, cancelaron clases. Ayer intentaron arreglar el suministro, medio funcionó, pero volvió a caerse. Por supuesto, el régimen Maduro está diciendo que están siendo sujetos de un ataque masivo, indiscriminado en contra de su infraestructura, mientras que los conocedores de la materia continúan afirmando que es un problema de falta de inversión y de corrupción en Venezuela. Por lo tanto, aquí lo que le interesa al mercado petrolero es cómo viene el tema del puerto de José, que es el puerto principal de exportación de Venezuela, y en apariencia sí hubo interrupciones en los servicios de este puerto. Recuerden que estas instalaciones son gran demandantes, son muy importantes desde el punto de vista de
demanda de suministro de energía. Y estos cortes de energía en algunos casos pues podría generar algunos inconvenientes adicionales. Estamos hablando que estas exportaciones no se hacen en Estados Unidos, sino en otros mercados como ese ha sido el tema de China especialmente. Eso es todo por ahora en el tema de materias primas. Los dejamos ahora, bueno, vamos a mirar el tema de renta fija que el día viernes también fue bien relevante. Primera vez desde el año 2007 en que la curva de rendimientos me mostró tasas de largo plazo por debajo de las tasas de corto plazo. Esto se traduce en inversión de la curva. Para algunos, como ustedes bien saben, es la señal de que si viene una recesión, pues el mercado está anticipando que la Reserva Federal va a tener que reducir la tasa. Frente a esto, el presidente de la Reserva de Chicago, Charles Evans, manifestaba básicamente que reconocía la naturaleza de donde proviene el nerviosismo de mercado, pero consideraba que de alguna manera las tasas de interés de largo plazo no pueden ser analizadas de la misma manera que se ha venido haciendo históricamente. Considera que el crecimiento potencial de Estados Unidos es más bajo y que esto de alguna manera ha atado unas tasas de interés de largo plazo más bajas y que por eso se nos presenta un aplanamiento de la curva de rendimientos. Él habla del aplanamiento, pero no de la inversión de la curva. Lo que nosotros estamos viendo acá básicamente es el diferencial de tasas 3 meses, 10 años, donde pues estamos viendo que el día viernes fue tal vez el primer día en que hubo inversión de curva. El día de ayer se incrementó ese diferencial de tasas de largo plazo por debajo de las tasas de corto plazo. Son solamente 4 puntos básicos, pero esto es suficiente para prender las alarmas. Y hoy estamos viendo que ese diferencial es de 2 puntos básicos, 2,5 puntos básicos. Pues bien, entonces ya tenemos esa alerta constante en el mercado y a pesar de eso ya vemos que el día de hoy los inversionistas están tratando de asimilar si vamos a un tema recesivo y la Reserva Federal va a tener que bajar la tasa de interés o si es lo que menciona el presidente de la Reserva Federal de Chicago, que es simplemente un tema de cambio estructural del tema de largo plazo. Mientras tanto, la expresidenta de la Reserva Federal, si bien es cierto, descarta por el momento el tema de un escenario recesivo, dice que esto es una señal tal vez para que la Reserva Federal cambie su ciclo monetario y eventualmente realice algunos recortes de tasas de interés. Finalmente, el día de hoy, Patrick Harker hablaba un poco más sobre lo que se está discutiendo al interior de la Reserva Federal. Recuerden que ellos van a finalizar el programa de desmonte del portafolio de la Reserva Federal a partir de octubre. ¿Esto qué quiere decir? Básicamente que van a mantener el nivel de liquidez, no lo van a reducir. Y lo que habla ahora Patrick Harker es que van a presumiblemente a reinvertir en títulos más de la parte corta para tener suficiente munición en un futuro, si es necesario, de volver a hacer algo que ya hicieron en el pasado, que es el Operation Twist. Esto quiere decir que si la Reserva Federal ve que es necesario presionar las tasas de largo plazo, lo que hace es que vende portafolio de corto plazo y compra portafolio de largo plazo. Entonces, en este momento lo que dice Patrick Harker es que muy probablemente se van a preparar para eso y que las recompras de este año que se lleguen a realizar van a ser en títulos de corto plazo para poder tener como esa munición lista en caso de que sea necesario más adelante. Y todo esto ha venido ocurriendo a pesar de lo que hemos mencionado en Estados Unidos del deterioro de la posición fiscal. La reforma tributaria del presidente Trump, tal y como pues se lo habían advertido varios economistas, no se iba a pagar sola, como él decía. Él decía que iba a recortar impuestos y que el mayor crecimiento que iba a generar iba a ser suficiente para compensar ese recorte de tasas tributarias, porque a mayor base que va a tener pues por el mayor crecimiento, pues digamos de alguna manera iba a ser un juego de suma cero. Menos tasas tributarias, pero más impuestos por una economía más grande. La realidad ha mostrado que efectivamente esto pues no se cumplió. El déficit del mes de febrero de este año fue de 234 billones de dólares, 7 billones más de lo que el mercado había anticipado. Estamos en récord de déficit fiscal en los Estados Unidos, pero la prima de riesgo no se ve porque el mercado sigue considerando los bonos de los Estados Unidos como los más seguros. Además, recuerden lo que hemos mencionado, no hay ningún activo en el mundo que pueda reemplazar a los tesoros, son cerca de 22 trillones de dólares emitidos y no hay ningún otro país ni Alemania que se le acerque ni siquiera a los talones para estas dimensiones o estas escalas. Además, si yo quisiera salir a comprar bonos alemanes, recuerden que mencionamos la semana pasada, las tasas a 10 años ya están en terreno negativo, es decir que tampoco sería una alternativa rentable desde el punto de vista de sustitución en caso de que pudiera comprar todos los títulos alemanes reemplazando los títulos de los Estados Unidos. Así que el mercado se mantiene en esta encrucijada. Hoy vemos algo más de tranquilidad, ustedes observan algo de incrementos en las tasas, pues las tasas a 10 años están en el 2,43%, es decir, esto es una tasa muy baja que continúa como en cierta medida generando algo de
incertidumbre, y la gestión de las carteras seguramente en los Estados Unidos va a ser muy difícil porque por un lado hay campanas de recesión, por el otro lado yo tengo liquidez, posible cambio de postura del Banco Central y los inversionistas no saben qué hacer. El día viernes liquidaron muy fuerte, ayer como mencionaba Raúl no tanto y hoy tenemos algo de valorizaciones, entonces digamos que es un escenario bien difícil. Nosotros como hemos venido recomendando en este momento hay que ponerle mucho cuidado a lo que es el tema del Brexit. Estamos de acuerdo con el presidente del Banco Central de Finlandia, no le están dando como la suficiente importancia, pensando que van a encontrar una alternativa diferente al Brexit sin acuerdo. Eso es todo por ahora en el mercado internacional. Damos entrada al informe de Colombia, donde nos estarán acompañando Edwin y Raúl. Buenos días, de acuerdo con el DANE, el índice de seguimiento de la economía en el mes de enero se ubicó en 100.43 puntos, con un crecimiento de 2.2% con respecto al mismo mes del año pasado. Por su parte, el índice en su serie no estacional, en su serie corregida, tuvo un crecimiento de 0.43% con respecto a diciembre de 2018. Esto nos indica una mejoría en la dinámica económica que, pues, en general los analistas estamos esperando. Por otro lado, en la sesión del viernes, la Junta Directiva decidió por unanimidad mantener la tasa de interés en 4.25%. Entre las consideraciones que tuvieron en el ámbito internacional estuvieron las perspectivas de crecimiento global que siguen siendo moderadas, la decisión que tuvo la Fed en su última reunión y la expectativa que tienen con respecto a la tasa de los fondos federales y el comportamiento del petróleo, la prima de riesgo país y la tasa de cambio local. Entre los aspectos locales, el más importante fue el tema de inflación, que en febrero fue bien baja y se mantiene dentro del rango del Banco de la República y pues, pues en particular se encuentra en la meta del Banco de la República. Por otro lado, también tienen en cuenta el buen crecimiento que tuvo, la expectativa de crecimiento que tienen para la economía local en este año y que crecería alrededor del 3.5% a final de 2019, dado por una mejor dinámica interna que a la vez generaría un mayor déficit en la cuenta corriente. Finalmente, luego de discusiones en las comisiones económicas del Congreso de la República, el viernes quedó aprobado el primer debate del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. Esta iniciativa ahora pasará al ser discutida en las plenarias del Senado y la Cámara y su aprobación tendrá un plazo máximo hasta el 7 de mayo. Recordemos que ya no se va a hacer entonces por decreto, sino que era como la gran preocupación del gobierno, sino que pues, se va a hacer como el trámite normal de esto. Le recordamos también que hoy se va a hacer la reunión del Comité Consultivo de la Regla Fiscal, donde posiblemente haya una flexibilización de esta, dado por el tema de migración de Venezuela. Pasamos ahora con acciones locales. Con Rob. El Colcap el día viernes registró la peor jornada del año. Esto principalmente afectado por un mayor temor de una desaceleración económica mundial, teniendo en cuenta los PMI conocidos por parte del bloque europeo y se ubicó por debajo de los 1.600 puntos. En cuanto al monto negociado la jornada del día de ayer, se negociaron 340.000 millones de pesos, donde la acción más negociada fue Cementos Argos con 223.000. El día de hoy esperamos que el Colcap recupere parte de lo perdido del día viernes, recuperando los 1.600 puntos, aunque consideramos que es momento de reducir exposición a acciones gradualmente en línea con todo ese comportamiento internacional, la curva de los tesoros, el VIX ya ubicándose por encima de los $15, entre otros factores. En cuanto a noticias, tenemos dos noticias, dos por parte de Avianca. Primero que todo, la compañía aprobó un dividendo por acción de 50 pesos por acción, donde se pagarán en tres cuotas: 16 pesos el 24 de mayo, 16 pesos el 23 de agosto y 18 el 20 de septiembre. Además, por el lado de Avianca, la compañía ajustó su red de rutas hacia Norteamérica y Centroamérica, donde canceló algunas rutas desde Bogotá hasta Guatemala y Salvador, y como tal mencionó que se focaliza en rutas con mayor demanda. También como tal nos dieron acerca de los otros cambios. Por otro lado, también
En cuanto al dividendo de Promigas, la Junta Directiva aprobó un dividendo ordinario mensual de 19 pesos por acción, es decir, un dividendo de 355 pesos, 19 pesos mensuales ordinarios y 63 pesos extraordinarios, otro dividendo extraordinario de 64 pesos, ambos pagados el 21 de abril. Y finalmente Bancolombia aprobó la propuesta de dividendo de 1.092 pesos por acción, pagaderos el 1 de abril, el 2 de julio, el 1 de octubre y el 2 de enero del 2020. Desde el punto de vista técnico tenemos la acción de Cementos Argos, la cual teniendo en cuenta los flujos negociados en la jornada del día viernes, diferentes medios consideran que el Fondo Internacional Harvard habría desmontado toda su participación en la especie. Consideramos en caso de que esto sea cierto, es un buen momento de compra sobre la especie, ya que consideramos que el precio podría, en el largo plazo, podría rondar más allá de los 10.000 pesos. También consideramos que se podrían observar presiones hacia la baja sobre la especie, también adicionales en línea con el comportamiento de la renta variable internacional. Y finalmente tenemos la acción de ETB, la cual la jornada del día de ayer el día viernes registró importantes valorizaciones, subió más de un 9%. Esto luego que se dieran a conocer los resultados del cuarto trimestre del 2018, donde se observa un cambio de panorama desde el punto de vista financiero. Considerar de esos resultados que la utilidad neta se ubicó en terreno positivo luego de 4 años, favorecido por importantes crecimientos en fibra óptica y un importante crecimiento también de los clientes de los otros segmentos, lo que muestra como tal que la estrategia de invertir en publicidad por parte de la compañía empieza a dar sus frutos. Además, cabe recordar que la acción es la más descontada contra sus fundamentales, por lo cual que si se mantiene esta senda podría ganar un importante atractivo, ya que el precio podría rondar más de los 500 pesos por acción. Desde el punto de vista técnico, teniendo en cuenta esa valorización, se observa que la compañía empieza a dar señales de compra, el cual consideramos como alto riesgo, aunque teniendo en cuenta sus fundamentales en el largo plazo, eh, estimamos que pueda rondar sobre los 500 pesos por acción. Esto fue todo por el mercado accionario, los dejamos con el mercado de dólar con Evi. En línea con lo que ocurrió en el mercado de renta variable local, la tasa de cambio, el peso colombiano se depreció 1.39% el viernes y cerró el día en 3.132.8 pesos por dólar, con un monto de negociación de 1.184 millones de dólares. Este comportamiento, como lo decía, se debió como a la salida de flujos en el mercado de renta variable, así que posiblemente pues sean flujos extranjeros los que salieron de estos. Técnicamente vimos una explosión de volatilidad este día, dado que mantenía una tendencia a la baja y de un momento a otro pues una depreciación del peso colombiano. Em, de confirmarse esta tendencia, pues podríamos ver posibles cambios de tendencia hacia arriba. Sin embargo, la expectativa que tiene Global Securities para el final de la semana se centra muy en línea como a lo que se ha venido operando en las últimas jornadas, en el último año, alrededor de los 3.105, en un rango entre los 3.067 y los 3.160. Adicionalmente, el viernes también se dio a conocer que el Banco de la República va a continuar con su subasta del programa de acumulación de reservas internacionales a través de opciones put, y se van a hacer el 1 de abril en un monto de 400 millones de dólares que van a estar vigentes entre el 2 y el 30 de ese mismo mes. Con respecto a renta fija local, el mercado descansó un poco de tantas valorizaciones y los test con vencimiento 2024 cerraron el día en 5.7%, alrededor de 3 básicos por encima de la jornada anterior, mientras que los test de 2028 cerraron al 6.32, también alrededor de 4 básicos por encima de lo que se había operado antes. Así la curva de test en pesos se desvalorizó 3.2 básicos, principalmente por el tramo medio de la curva, mientras que la de test VRs lo hizo en 1.2 básicos, siguiendo lo que fue la desvalorización en test de tasa fija. Con respecto a deuda corporativa, se operaron alrededor de 10.000 millones a través de bolsa y 1 billón por OTC,
Lo más transado fue tasa fija con vencimientos a 2019-2021 de alrededor del 70% del monto total, mientras que en IBR fue el 20%. Lo que estamos viendo en las últimas jornadas es una mayor negociación en esta indexación, por encima de lo que se había operado IPC, o cambiando como los montos de negociación en IPC. eh, Quizás pues inversionistas posicionándose en esta indexación. Eso fue todo por el comité de hoy. Los esperamos mañana con un nuevo informe y les recordamos que nos sigan en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, para mantenerse informados acerca de los movimientos del mercado. Muchas gracias.